pero también es una denuncia, y la pregunta es, ¿Podemos tiene pensado denunciar en el Parlamento Europeo el tema de los chemtrails? Ya lo han hecho ya 3 eurodiputados de otros países. Gracias. Luego el tema chemtrails. Hablamos de cambio climático como una circunstancia que cada vez todos manejamos muy bien, pero hay una serie de teorías, yo creo que son interesantes el que escuchemos a muchas personas que desde hace algún tiempo están trabajando en este ámbito, sobre si somos ya capaces a través de nuestra tecnología de contribuir al cambio meteorológico, esto es, parar la lluvia o, ¿por qué no?, fumigar los cielos para conseguir con ello pues algún tipo de efecto. Hoy vamos a hablar de ese tema, porque ya sabemos que son muchos los que lo niegan, son también legión los que afirman tener datos, conocer bueno, pues cómo se trabaja, cómo se opera en este ámbito, y hoy nuestro programa lo vamos a dedicar a hablar de todo esto. Así que les animo a que continúen con nosotros, porque hoy vamos a tener algunos expertos, personas que conocen profundamente este asunto, y con todos ellos pues hablaremos. Empiezan algunos colectivos a tener pruebas, a tener oportunidad a través de testimonios de poder hablar precisamente de lo que está pasando, ¿no? Si nos están robando la lluvia o si estamos poniendo en riesgo nuestra salud a través precisamente de lo que sucede en nuestros cielos. Y para eso, bueno, pues tenemos la oportunidad de hablar con algunos destacados activistas en este sentido y que pertenecen a plataformas y asociaciones que están trabajando desde hace algún tiempo en este tema y en este asunto. Así que José Morales, de la asociación Nos Roban la Lluvia, buenos días. Buenos días, Pepe, por invitarnos, por el arrojo de invitar a esta plataforma, que nosotros representamos a unas cuantas a nivel nacional. Pues si te parece, vamos a presentar un poquito lo que es la geoingeniería. Pues sí, háblanos un poco de este tema, para que nuestros oyentes sepan realmente de qué hablamos cuando comentamos estos temas. Vamos allá. La geoingeniería y la guerra por el control del clima. Tenemos una nota de una página muy fiable que dice así, hemos copiado tal cual se va a redactar aquí ahora. La geoingeniería o ingeniería climática surge de las teorías científicas que abordan el problema del cambio climático, formulando técnicas especialmente desarrolladas para influenciar el clima terrestre, estipulando como su propósito combatir el calentamiento global. Lo cual no es verdad, como ya explicaremos. La geoingeniería es la manipulación intencional a gran escala del medio ambiente planetario para contrarrestar el cambio climático antropogénico. Ya sabes, el resultado de las actividades humanas. Por cierto, Julio Marbizón, ingeniero industrial, meteorólogo, conferenciante, experiodista de Canal Sur, Radio Sevilla y Televisión Española, niega rotundamente que exista tal cambio climático. Esto es la guerra del agua, el control del clima, el robo de lluvia. Ya tienen tecnología para ello y la están usando
en todo el globo, como las ondas electromagnéticas, las microondas, etcétera. Pero de eso ya hablaremos, pues es un tema complejo y largo en otros programas. Y de la guerra y negocio del agua nos hablará en otra ocasión, porque nos ha pedido disculpas, que tiene una reunión, el hidrogeólogo Francisco Turrión, de la Confederación Hidrográfica del Segura, que dice que no es verdad que la cuenca del Segura tenga déficit de agua. Esperamos contar con él en otra ocasión. España, como en todos los países dentro de la Alianza Atlántica, y también los que no lo están dentro de ella, también están siendo fumigados por esos aerosoles. Además de militar, detrás de estas empresas, como Monsanto, Bayer, transgénicos e industria farmacéutica, está también otras compañías como Nestlé. Recordemos al presidente que dice que el agua no es un derecho, que debería tener un valor de mercado y ser privatizada. Esto es la guerra del agua. Y esto es lo que llamamos el síndrome de Gomorra de Roberto Saviano. Por poder y dinero ellos mismos se contaminan y nosotros detrás. Nos cierran puertas para divulgar esto, por diversas razones que no vamos a entrar, pero la geoingeniería afecta a todos. No respeta credos ni banderas. La naturaleza está totalmente contaminada. No queda tierra ni océano sin esas partículas microscópicas de metales pesados. Y cosas mucho peores, que nos echan desde el cielo mientras la gente sigue dormida. Y no seamos ingenuos, que nadie nos va a salvar de esta siniestra realidad si no lo hacemos nosotros mismos. Somos una humanidad con la conciencia anestesiada, manipulada, adoctrinada, aborregada, adicta al móvil. Que, por cierto, eso ya tiene nombre, nomofobia. Lo tienen todo muy bien orquestado y tenemos que despertar nuestras conciencias ya, o dejaremos un futuro muy doloroso a generaciones venideras. Recordamos a la gente que se documente sobre la geoingeniería y lo que persigue, que lo comente con amigos, familiares, etcétera. Esto es un asunto muy grave. Bueno, pues que nos sirva esto, como manera de empezar o de iniciar este asunto y este tema. Junto a José Morales también está Alfonso García, forma parte de la plataforma Salvemos la Biosfera de Murcia. Alfonso, buenos días. Buenos días y gracias por darnos voz a la plataforma. Estamos además encantados de poderlo hacer porque en cierta medida parece que, en fin, son temas que cuesta mucho tocar, que hay mucho hermetismo tras en fin, cualquier información que aparezca sobre esto. Lo que ocurre que parece que en los últimos tiempos está trascendiendo, empieza, digamos, a aparecer muchos medios de comunicación y, bueno, entiendo que el otro paso extraordinario ha sido que las instituciones empiezan un poco a hablar de este asunto y en muchos parlamentos y muchos políticos empiezan un poco pues a meter el dedo sobre esta cuestión. Vosotros como plataforma me imagino que también de alguna manera tenéis la intención, ¿no?, de poder llegar a cuantos más para hablar y explicar todo esto. Alfonso, de verdad, ¿estamos siendo objetos, digamos, de experimentos ahora mismo? Bueno, lo primero que yo me gustaría aclarar es que las instituciones, esto se está hablando cada vez más a nivel de calle, por supuesto, y a nivel institucional seguramente como consecuencia de ello, porque no pueden, digamos, separarse tanto, ¿no?, de la realidad, las instituciones y los medios de comunicación, ¿no? Entonces, se está hablando no siempre correctamente cuando se nos habla en la prensa de este tema, pero seguramente es por eso, ¿no? Bueno, no les queda más remedio. Pasamos de decirnos que es imposible manejar el clima a tratar de vendernos ahora, como se está tratando ya bastante evidentemente, de vendernos la geoingeniería como solución al calentamiento global, o sea, una modificación climática a nivel mundial para solucionar el supuesto problema del calentamiento global, ¿no? Entonces ya hay una contradicción ya en sí en ese hecho, aparte, bueno, de que el historial de manipulación climática documentado es tan abrumador que cuando se cubre, ¿no?, y la gente tiene en los medios y tiene la ocasión la gente de verlo, bueno, no queda lugar a dudas, ¿no?, de que es evidente, técnicamente posible y además legislado y además con un historial
pues prácticamente de 100 años, ¿no? De modificación climática. Alfonso, ¿no? Saber si realmente estamos ahora mismo en disposición tecnológicamente, ¿no? La tecnología nos permite realmente impedir, por ejemplo, que llueva, porque aquí hemos tenido también en nuestro programa algunos expertos que opinan que no tenemos todavía una tecnología así. ¿Existe o no existe? Porque, claro, ahí es donde debemos de empezar un poco a buscar si existe o no existe esa posibilidad. Por ponerte un ejemplo, un simple cohete antigranizo, que yo creo que es algo que no es necesario explicar que es real, ¿no? Que no estamos hablando de nada inventado ni nada de ciencia ficción. Que se vende en una tienda, ¿no? Los agricultores saben de sobra lo que es un cohete antigranizo. La Guardia Civil ha hecho muchas redadas y en almacenes pequeños incluso han confiscado mucho. Un simple cohete antigranizo ya, por mucho que EMET y por mucho que meteorólogos, digamos, oficialistas lo nieguen, no solamente es que impide el granizo, es que impide la lluvia también. Y eso es un cohete nada más. Imagínate a nivel de aviones cisterna, cargueros o a nivel iónico, que hay empresas que venden sus servicios. Puede uno entrar en Google y verlo. Tenemos empresas como Ionogenics que te garantizan al 100% inhibición o producción de lluvia. O sea, esto como estás diciendo, es una empresa, está aquí en España. Es de Boston, la empresa es de Boston. Es de Boston. Pero tiene estaciones en México, tiene estaciones en varios lugares de Estados Unidos y es que garantizan al 100% que te inhiben la lluvia en vastas regiones, además, no en una localidad pequeña. O se puede producir lluvia también. Bueno, esto choca bastante porque sabes que son muchísimos también los que niegan esta posibilidad, que estemos en disposición tecnológica de producir lluvia o de evitar que caiga la lluvia. Es que en ese sentido a mí siempre me gusta decir que nos tratan como a niños, ¿no? Tenemos tratados internacionales de la ONU que prohíben la modificación climática. Tenemos patentes desde el año 1890, de antes de que existiera la aviación, en la que ya se podía, con cañones, se podía alterar el ciclo hidrológico, se podía inducir o se podía inhibir la lluvia. Cuando comenzó la aviación, tenemos patentes de los años 20 en los que ya se rociaba dióxido de carbono, hielo seco. No, el asunto es muy delicado. La situación parece que empieza, digamos, a calar entre muchos colectivos que están siguiendo muy de cerca todas estas cuestiones, que están denunciando, e incluso también hay informes y, como también hemos manifestado, las administraciones se están haciendo eco, ¿no?, de todo este run que hay en la sociedad establecido, pues para también empezar a hacer su trabajo en este sentido. Bueno, vamos a dar la bienvenida también a otra persona que nos puede hablar de este asunto, de este tema con propiedad, como es Jordi Brotons, que es biólogo. Jordi, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Jordi, al respecto de lo que estamos comentando, tú como biólogo, ¿crees realmente de que estamos siendo sometidos a pulverizaciones o fumigaciones desde el aire de forma, digamos, impune? Vamos a ver. No es que nos estén rociando a nosotros, sino simplemente que llevar programas de control climático para los gobiernos establecidos dentro del marco de la OTAN, por ejemplo, aunque pueda parecer una locura y una chorrada y una estupidez, hay más de 50 años de historia de desarrollo de la tecnología bélica del control climático. ¿Con el objetivo de qué y por qué? Muy sencillo. El objetivo no es otro que controlar los recursos hídricos. Controlar los recursos hídricos es controlar absolutamente todo, porque todo depende de los recursos hídricos, es decir, el turismo, la industria, la agricultura y todos los quehaceres humanos dependen del agua. Por lo tanto, si se controla la fase atmosférica del agua, se tiene un poder casi ilimitado sobre este planeta globalizado.
No sé si contesto la pregunta, pero, pero es un tema un poco es complicado. posible que efectivamente estemos viendo, o nos vemos sometidos, digamos, a este tipo de tecnología que sin duda alguna, bueno, puede ser más o menos efectiva en sus propósitos, pero ¿de qué forma nos afectan a nosotros? Tú como biólogo, digamos, a los seres humanos, pero también a todas las plantas y animales, ¿cómo les afecta esto? Pues evidentemente esto afecta gravemente a la flora, fauna, a los ecosistemas en general. Por una razón muy sencilla, en el momento que se producen antroponubes, nubes artificiales causadas por el hombre, lo que se ocasiona es una alteración de los patrones climáticos y también de la incidencia de los rayos solares. Si se bloquea el sol, como apuesta la famosa geoingeniería, que es una disciplina científica que aboga por resolver los problemas del cambio climático creando antroponubes o poniendo espejos o poniendo en el espacio, son todas soluciones un poco descabelladas y trasnochadas de un grupo de científicos amparados con mucho dinero, procedente por parte de Bill Gates y otros, con lo cual están apostando por esta tecnología de forma oficial. Eso no significa que de forma clandestina se esté llevando a cabo. Sobre cómo nos afecta como un daño colateral, evidentemente. Irrumpir los patrones climáticos, intervenir en los patrones climáticos mediante aerosoles. Es evidente que estos aerosoles inyectados en la alta atmósfera a 10 kilómetros, lo que va a ocasionar es que tarde o temprano va a caer. Sí. Va a caer sobre nosotros y sobre el agua, sobre los océanos, etcétera. Entonces, está bien delimitar esto que se está llevando a cabo de forma clandestina y explicar brevemente los tres tipos que hay, ¿no?, de modificación climática. Vamos, una parte de la modificación climática oficial es la amparada por la OMM. La OMM es la Organización Mundial Meteorológica. La Organización Mundial Meteorológica es un organismo que depende de la ONU. Este organismo asesora a países y a gobiernos en cómo llevar a cabo tácticas de manipulación climática, ¿vale?, para aumentar la precipitación, para reducir las nevadas que puedan ocasionar graves daños, para reducir la niebla, y básicamente lo que más están centrados son en los incrementos de la precipitación. Y esto tiene un equipo de meteorólogos que asesoran a países como Arabia Saudita, como a Israel, que lleva 50 años poniéndolo en práctica, ocasionando sequía, que es un daño colateral a los países colindantes, porque al inducir la precipitación, evidentemente se le está robando a alguien el agua. Porque tú, si haces precipitar en una zona, y en esa zona no iba a llover, y lo haces inyectando yoduro de plata sobre unas nubes, cuando llueva, esa agua no hubiera caído ahí y ha dejado de caer en otro lugar. Con lo cual esto tiene unos daños colaterales gravísimos. Aquellos países que dominan esta tecnología, que son Rusia, Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel, tienen la tecnología y por tanto tienen el poder de decidir dónde va a llover, dónde no va a llover, dónde va a nevar, dónde no va a nevar. Antecedentes históricos hay muchos. En la guerra de Vietnam, en la década de los 70, se llevó a cabo una de las operaciones más bestiales llamada Operación Popeye. Inyectaron mediante 2.300 misiones de vuelo yoduro de plata para los cúmulos, para alargar los monzones y así inundar la ruta Ho Chi Minh, y así inundar los túneles de los vietnamitas, destruir las cosechas de arroz, etcétera. Es una tecnología bélica, ¿no?, como puede ver. Esta parte, esto fue ultra secreto, hoy está desclasificado y bueno, esto se llevó a cabo y hay constancia de ello. De hecho, se creó el convenio ENMOD de la Convención de Ginebra del 76, que prohíbe el uso de estas armas para usos bélicos, pero no dice para usos comerciales o otros usos. Por lo que tú sabes, Jordi, ¿en nuestro país se están aplicando estas tecnologías? Pues mira, se han llevado a cabo analíticas de lluvia, donde se ha observado que lo que está lloviendo no es agua destilada, como en teoría debería ser, sino que está lloviendo partículas de aluminio, están lloviendo porque se echan óxidos de aluminio, ¿no? Se puede observar en las patentes de modificación climática el uso de bario, estroncio, titanio, magnesio y otras cosas como yoduro de plata y tal. Se han llevado a cabo analíticas y se ha observado esto. Que digo, Jordi, que esto se ha analizado, o sea, que esto realmente... Sí, se han llevado a cabo analíticas de tierra, de agua, incluso de pelo de animales, y se ha observado esto. Vaya. Valores de miligramos.
Y estamos, digamos, en el epicentro de toda esta situación porque estamos en una zona, esta del sureste de España, en donde en los últimos tiempos se habla mucho de estos fenómenos. Sí, es que el sureste es una zona estratégica. También está el tema del turismo, por un lado, y está claro que si llueve no hay las previsiones hoteleras se caen, y ya hemos visto esta Semana Santa, en abril aguas mil, no ha caído ni una gota, intentos de lluvia han habido varios, han creado varios frentes provenientes de Levante y no han dejado ni una sola lluvia. En cambio hemos visto el cielo surcado de estelas permanentes que han deshecho todas las nubes y todos los intentos de lluvia, ¿no? Como han venido haciendo desde hace más de 4 años en este Levante ibérico, castigado por estas prácticas de modificación climática. ¿A tu juicio? Esto ha ocurrido, ¿no? Esto es gravísimo. Este año han dejado caer agua, porque los señores del agua tienen ese poder, ¿no? Cuando empieza a haber una masa crítica y empieza a observarse que hay mucha población que está alertándose de que algo extraño está sucediendo en el cielo, porque se ven unos cielos muy anómalos, aquellos que conocen mínimamente el cielo porque son campesinos, porque son pastores o simplemente porque son aficionados a la meteorología, no hay que ser muy sabio para observarlo. Se observan patrones súper extraños, se observa el cielo todo lleno de rayas, algunos días concretos nos dicen que es el tráfico aéreo, no es el tráfico aéreo, nos dicen que es agua condensada, no es agua condensada. Nos dicen que son cristalitos de hielo, pero no son cristalitos de hielo. Vaya. O sea, son... Jordi, y a tu juicio, ¿quién puede estar detrás de todo esto? ¿A quién le interesa esto? Pues a los mismos que les interesa machacar países como Siria, Líbano, etcétera, etcétera, Palestina, tantos países oprimidos que hay en este planeta, Somalia, sin ir más lejos. A los mismos, al complejo militar industrial, a los que dominan el globo, los mismos que dominan absolutamente las telecomunicaciones, la energía, ahora el agua. El agua es la guerra del futuro. El siglo XX se ha caracterizado por la guerra por el petróleo. El siglo XXI es la guerra por el agua. El agua se está acabando y entonces especular con ella es un negocio muy rentable. De hecho, grandes emporios como Goldman Sachs está invirtiendo, como se puede comprobar en El País, un artículo que salió el año pasado, donde se ve claramente que Goldman Sachs ya ha invertido en agua. Y se está invirtiendo en reservas. Se están comprando todas las reservas hídricas globales. Sí, sí. Porque se prevé una gran carestía, que ya ha empezado. Sí, sí. Es una guerra silenciosa, sutil y escondida. Ya. Pero no deja de ser una guerra. Ya. Pues Jordi Brotons, muchísimas gracias por atendernos, que ya vemos que vas compaginando también la familia. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por dar que se oigan estas otras voces que están muy silenciadas. Pues nada, aquí estamos dispuestos desde luego a escuchar a todo el mundo y sobre todo también a personas cualificadas como es el caso de Jordi, que nos habla de eso, de que se están analizando el agua de lluvia y no es agua precisamente únicamente como elemento químico, sino que hay más cositas junto con ese agua que llega y que, bueno, nos estamos enfrentando a un tema que probablemente también pueda tener una repercusión importante en nuestra salud. También hay muchas teorías en los últimos tiempos precisamente de qué forma, digamos, ya nos estamos viendo afectados nosotros mismos, ¿no? Por estar conviviendo, digamos, con todos estos elementos. Alfonso, ¿tenemos alguna manera de saber si estando como estamos afectados por este tipo de tecnologías nos está pasando ya factura a nuestra salud? Bueno, como bien ha dicho Jordi, uno de los elementos que más se usa es el aluminio, en varios formatos, ¿no? En alúmina, en óxido de aluminio. Y bueno, el aluminio, eso es de conocimiento público, que la gestión de aluminio está detrás del Alzheimer y del autismo también, que ahora mismo tienen ya nivel de epidemia, ¿no? A nivel social. Pero bueno, eso es, digamos, la relación más directa que podría tener el aluminio, pero hay cánceres, eso también puede producir cáncer, puede producir envejecimiento prematuro, problemas respiratorios, por supuesto, porque principalmente nos entra por la vía respiratoria este tipo de químicos.
asma, los niños van ya... antes a lo mejor había un caso cada 1000 niños con asma, ¿no? Ahora también es una cosa que está completamente desbordada, ¿no? El tema de los problemas respiratorios. Casualmente en un momento en los que prácticamente tenemos la industria paralizada en este país, ¿no? A raíz de la crisis de 2008. Se ha perdido muchísima industria en este país, se contamina menos a consecuencia de eso. Y en un momento en el que el tráfico rodado también es más limpio por los catalizadores y por los motores modernos que consumen menos, aunque hay más tráfico que hace 30 o 40 años, pero sí es verdad que un coche de ahora consume 30 o 40 veces menos que uno de hace 30 años, ¿no? Y contamina 30 o 40 veces menos. Entonces hay algo que no cuadra, ¿no? Esta contaminación tan bestial no se sabe muy bien de dónde viene. Siempre se culpa a la industria, no hay que quitarle tampoco culpa porque la industria contamina lo suyo. ¿Y por qué te crees, Alfonso, que hay tanto interés en seguir sistemáticamente negarlo todo? O sea, en fin, negar la mayor, ¿no? O sea, cuando surgen este tipo de cosas, todo el mundo, esto... Bueno, porque es que lo que se está haciendo es algo muy, digamos que es algo muy... evidentemente no quieren ser descubiertos los que están creando escasez para generar negocio, ¿no? Para hacer negocio con la escasez. Y bueno, me imagino que para todo esto hace falta colaboradores imprescindibles, ¿no? Porque claro, aquí estamos hablando de tecnologías que va por el aire, con aviones, o sea que tiene que haber algunos pilotos con pocos escrúpulos, capaces, digamos, de hacer lo que le digan, cobrando, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, es que ese tema... ¿Conocéis alguno que os haya...? Porque sé que vosotros habléis con muchas personas, técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura, gente que trabaja en este ámbito también, por ejemplo, de la utilización de avionetas para fumigar, para la agricultura, etcétera. ¿Algunos ha dicho de que ha visto cosas raras? Bueno, yo soy científico de formación y entonces tengo que decir las cosas claras, ¿vale? Podemos no se ocupa de los temas que aparecen en Cuarto Milenio, ¿vale? Cuarto Milenio es un programa de entretenimiento. Bueno, nosotros hemos hablado directamente con personas que han reconocido que han trabajado en programas de ese tipo. Lo que pasa que otra cosa es que esa persona esté dispuesta a ir a un tribunal, como se ha intentado, porque este tema se ha llevado a la Fiscalía, en conjunción con varias cooperativas de agricultores, como FECOAN, como varias del sur, varias organizaciones y cooperativas. Y sí, hemos contactado con gente, pero que bueno, por respeto a su intimidad, ¿no? A su derecho a la intimidad, pues no podemos... Hay miedo, yo creo que también, hay miedo y con razón. Hay miedo y con razón porque el tema es grave, hay intereses económicos muy grandes implicados y evidentemente cuando hay tanto dinero y tanto negocio, pues la gente es capaz de, por proteger ese negocio, ¿no? De hacer a veces cosas bastante feas, ¿no? A lo mejor, como mínimo, te puedes quedar sin trabajo, ¿no? Como mínimo. Ya. En el mejor de los casos, ¿no? Sí, pero tengo idea de que vosotros mismos y muchas personas que conocéis, pues han recibido, si no amenazas, llamadas de atención, oye, cállate, estate quieto. Sí, prácticamente cualquier persona, yo te diría, cualquier persona que lleve un tiempo en esto, ha recibido llamadas de atención y toques de diversas modalidades, de diversas maneras, pero sí, todos hemos recibido ese tipo de acoso, ¿no? O sea, vosotros notáis que sois un poco incómodos, ¿no? Sí, completamente. Notas que estás tocando una tecla que está incomodando mucho a gente muy poderosa cuando denuncia este tipo de temas en redes sociales y en... Eso desde luego. Eso no tarda uno en darse cuenta cuando se pone con estos temas, ¿no? Y que, bueno, parece que se esté utilizando incluso de una manera en la que siempre las tecnologías avanzan mucho, que es al servicio de los militares o de la ingeniería militar, ¿no? O sea que parece que ya, por lo que me has contado, hay evidencias de que en algunos conflictos se esté usando también esto de los controles climáticos. O sea, es una nueva manera más sofisticada de asedio, ¿no? Es que realmente, prácticamente la tecnología de la que disponemos a día de hoy siempre ha sido
la vanguardia siempre ha sido militar, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, pues cuántas cosas se han descubierto, ¿no? Que se utiliza la soldadura, los reactores, los aviones de reacción, ¿no? La energía nuclear, ¿no? Todo ha sido por la presión de la guerra, ¿no? De la carrera armamentística, ¿no? Y vamos, cuando uno investiga un poco este tema se da cuenta de que el grueso, quitando las campañas que puedan haber por el tema agrícola, ¿no? De que una granizada o de que una nevada, prácticamente se podría decir que sí, que se tiene esa tecnología a nivel agrícola y a nivel corporativo. Pero más que hacer uso de ella, ellos la sufren, aunque la tengan, la sufren más que otra cosa, porque por encima tenemos al complejo militar industrial, que ya no son los agricultores pequeños, son las grandes corporaciones, con los militares, que eso se puede decir, es una misma cosa, ¿no? En el sistema que tenemos organizado a nivel mundial, que a veces el mayor negocio para ese tipo de emporio es más bien la escasez y el desastre que la producción en sí, ¿no? Se han oído muchos empresarios decir que una guerra es un buen negocio. No, el mejor, según dicen los expertos... Yo he oído esas declaraciones, realmente no dice mucho a favor, ¿no?, de la calidad humana de estas gentes, ¿no? Pero que, en fin, ya sabemos que hay muchas personas que ganan cantidades ingentes, hacen fortunas con el mundo de la guerra y los países también, pues por un lado, en fin, ponen buena carita, ¿no? Pero por otro lado también dependen de los ingresos que produce su industria armamentística, ¿no? Y queda siempre el decir, bueno, si no lo hago yo, se lo venderá otro, ¿no? O sea que aquí, pues esa misma industria... Aquí pepinos vamos a hacer siempre, ¿no? Y esa misma industria es la misma que está llevando a cabo este tipo de operaciones. Bueno, vamos a escuchar más voces, ¿no? De personas que conocen de este tema, de este asunto, y que tenemos la oportunidad de hablar hoy en este especial que estamos dedicando en La Vega Baja en la Onda. Elios Colera es investigador y divulgador. Elios, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? Bueno, pues nada, ya ves, hoy estamos tocando este asunto y este tema. Tú como investigador y divulgador, me imagino que, en fin, puedes ratificaros un poco qué está pasando. Pues básicamente lo que se está realizando pues es un control a gran escala del recurso hídrico y de las semillas, ¿no? Por así decir, el control de la alimentación a nivel mundial y del agua. O sea que el negocio está en controlar los alimentos que se producen y el agua, de lo que todo el mundo ya empezamos a tener claro que va a ser muy importante y que incluso va a definir los conflictos que hayan en este planeta en este siglo, ¿no? Por supuesto, de hecho esto no es nada nuevo, o sea, esto realmente ya se está haciendo esta trama desde hace décadas. Por ejemplo, tenemos a corporaciones enormes, ¿no? Como por ejemplo puede ser Nestlé, que de hecho hay un documental sobre ello que se llama Los dueños del agua, en el que se dedican a tanto grandes bancos como JP Morgan Chase o Manhattan Bank o este tipo de grandes bancos, ¿no? Y multinacionales como Nestlé, que son enormes, que tienen sus ¿cómo diría yo?, subempresas, ¿no?, que son las que controlan a nivel nacional el negocio del agua embotellada, por ejemplo. Entonces, lo que están haciendo básicamente es a nivel mundial monopolizar el recurso, ¿no?, el agua dulce del mundo, comprando pues pantanos, comprando aguas subterráneas y quitándoselos a población, por ejemplo, en África o en Sudamérica, estas poblaciones no tienen acceso a un agua limpia porque la tienen comprada a este tipo de poder económico, ¿no? Es el poder económico lo que lo hace todo. Ya, desde luego, en este sentido, no parece que tenga mucha ética, ¿no?, a la hora de tomar sus decisiones, ¿no? No, por supuesto, esta gente no se rige por la ética, se rige por el capitalismo, básicamente. O sea, se rige por maximizar beneficios, ¿no? Da igual el alcance humano, el alcance... bueno, ya podemos ver cómo están los campos, cómo están los bosques, están secos, a ellos les da igual, ellos lo que quieren es maximizar beneficios
a toda costa, por así decirlo. ¿Crees que en algún momento, digamos, todo esto se va a descubrir? Porque claro, todo esto se lleva de alguna manera, negando la mayor o sin que hayan pruebas o evidencias, intentando, bueno, pues que nadie comente nada o incluso también, bueno, pues provocando un efecto contrario, es decir, esto, en fin, desacreditando, digamos, a los que pensáis de esta forma. Esto está saliendo ya a la luz, de hecho. Por ejemplo, yo comencé hace 9 años denunciando este tema y porque me di cuenta un día que digo, uy, qué cosa más rara, ¿no? Al trabajar al aire libre, digo, un avión no tira nada, al lado hay uno que tira una raya cortita y al lado uno que deja una raya persistente que se queda en el ambiente. Entonces, claro, empecé yo a investigar el tema y en aquella época había muy poca información, sobre todo lo que había era desinformación. Gracias a mucha gente pues que nos dedicamos a difundir lo que es verdad y lo que no es verdad, básicamente, esto poco a poco se está destapando. Ya hace 9 años a mí me llamaban loco y hoy en día la gente que me llamaba loco son los que me dicen, mira esto, mírate lo otro. O sea, esto poco a poco está saliendo a la luz. De hecho, la misma ONU ahora para tratar de normalizar el asunto y seguir engañando a la población, básicamente. Lo que está haciendo, por ejemplo, es sacar nubes nuevas continuamente. Ahora, por ejemplo, ha sacado 12 tipos de nubes nuevas y las estelas de los aviones también las saca como un tipo de nube. O sea, si no estuvieran forzados a tratar de normalizar el asunto, precisamente porque cada día hay más personas que conocen lo que está pasando, cómo se nos está robando el agua, pues no harían esas cosas. Sabemos que aunque gente muy relevante y muy importante con mucho poder, como el presidente de Estados Unidos, niegue que haya un cambio climático, la mayor parte de los ciudadanos del planeta no solamente es que piensen que lo hay, sino que además lo están padeciendo con los cambios extremos y también los fenómenos meteorológicos extremos que estamos asistiendo en los últimos tiempos. ¿Está asociado todo esto a estos fenómenos que vosotros denunciáis? Por supuesto, el clima como era normal hace 100 años, hoy en día no existe. Lo que se está haciendo es tanto sistemas de dispersión de aerosoles desde aviones, nos están engañando con el tema de avionetas, que las avionetas era el primer sistema en el año, al principio de 1900, ¿no? Del siglo pasado. Aparte, no solo son la dispersión de aerosoles, que ha avanzado mucho el tema, hay muchísimos productos, depende de lo que quieran realizar, tanto fabricar nubes como como hacer nieblas, deshacerlas. Bueno, hay infinidad de patentes, ¿no? Yo tengo más o menos un listado de 170, pero no solamente son los sistemas de dispersión de aerosoles, sino también son sistemas de emisión de radiofrecuencias, ¿no? Por ejemplo, lo que llaman el escudo antimisiles, que nos han colado aquí en España, es un sistema de energía dirigida el cual evita que entren los frentes en España. O sea, se está utilizando para el control climático, precisamente para darle poder a esas corporaciones por encima de gobiernos, así se puede someter a poblaciones enteras a lo que quieran estas corporaciones, este poder económico. Por lo que me cuentas, parece que hay una complicidad clara, ¿no?, por parte de las instituciones, los estados, los gobiernos, ¿no?, para que todo esto suceda sin que se sepa nada, ¿no? Por supuesto, eso no cabe duda alguna. De hecho, por ejemplo, nadie nos ha contado que tanto en el BOE del 86 como en el del 2001 tenemos legislado en el artículo 3 la modificación de la fase atmosférica. Claro, nos dicen que eso es vapor de agua lo que tienen los aviones, continuamente nos lo repiten los medios corporativos sin descanso. Aparte, esos mismos medios son 6 corporaciones enormes las que controlan tanto televisiones como periódicos a nivel mundial, el 96% de los medios, pero también entran, por ejemplo, las editoriales con las que se nos educa. Entonces, claro que hay complicidad. Si no, no funcionaría todo este tema. Estamos, por tanto, ante un fenómeno global. ¿O nos afecta a nosotros de forma más particular? No, esto es a nivel global. Lo que pasa es que no actúan igual en todos los países. Por ejemplo, si nosotros nos quieren un país que sea de camareros, por así decir, ¿no?, de turismo. Aquí, por ejemplo, en la Generalitat Valenciana, pues no sé si era hace unos años, decía que
¿cómo era la palabra? La California de Europa, ¿no? Sí, o sea, certificaba 300 días de sol al año, ¿no? Para el turismo. En cambio hay otros países que son los productores de alimentos, entonces claro, en ellos pues permiten que llueva más. Entonces, ¿qué consiguen con esto? Pues se cargan lo que es la agricultura a nivel local. Entonces, en los países simplemente son un rodamiento, ¿no?, de ese mundo globalizado, controlado, que controla las multinacionales, controlan los recursos a nivel mundial, y entonces, por ejemplo, las multinacionales pues traen la comida de otros países aquí a los supermercados de los ricos, y claro, los agricultores lo único que hacen es pagar por el agua, que debería de caer gratis. Aparte, como no hay suficiente agua porque no llueve, porque no es suficientemente, o sea, no es suficiente el goteo como para que los productos salgan como deberían de salir, pues las cooperativas no quieren los productos por ser pequeños y siguen con el tema. O sea, es todo un plan real, o sea, realmente en el cual nos han vendido a eso que llaman globalización, pero lo que se está haciendo realmente es eso, es el control económico de los países a voluntad de esas corporaciones y de esos bancos. Caramba, la verdad es que nos produce hasta miedo, ¿no?, pensar en estas cosas, en estos asuntos que pueden estar orquestándose, digamos, a espaldas, digamos, de la ciudadanía y de sus instituciones, ¿no?, porque nos creemos que controlamos todo y que tenemos capacidad, digamos, de ordenar lo que queremos hacer, y por lo que nos cuentas, realmente hay quien mueve todos estos hilos en la sombra y desde luego no da la cara, porque los que toman estas decisiones no aparecen en los periódicos, ¿no? No, jamás. Son los dueños de esos periódicos. Ya no los de los periódicos directamente, sino dueños de esas corporaciones y de esos bancos que controlan a su vez las editoriales, los periódicos, las televisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, inquieta conocer todas estas cosas. Helios Colera, investigador y divulgador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues ya vemos un poco cómo está el parque. José, realmente vosotros a través de vuestra asociación lleváis también mucho tiempo recogiendo muchos testimonios, o sea que de personas, digamos, que no ofrecen dudas, ¿no?, sobre su capacidad como investigadores o como científicos, ¿no?, o como trabajadores que trabajan en ámbitos donde pueden ver todas estas cosas, ¿no, José? Pues sí, nosotros llevamos muy poquito tiempo aquí, nada comparable con lo que las personas que están hablando ahora, compañero Gonzo, Jordi, o sobre todo Helios, que ya la hemos escuchado. Pero bueno, yo descubrí esto en el norte de Alicante, mucha miel, ahí está la compañía Boninsa de tomates con muchísimos invernaderos y el aeródromo al lado, aeródromo donde he podido volar porque soy aficionado a la aviación y veo perfectamente cómo es esos aviones, sobre todo helicópteros Kamov rusos con palas contrarrotativas, percherones del aire, cómo he visto perfectamente cómo rompen las nubes. O sea, tengo vídeos, tengo fotos y sé que esta empresa pues está muy denunciada, pero ahí está. Y conocí pues a personas como Patricio Carrasco, como a Gonzo, que lleva muchísimos años con esto, y me fui documentando. Y aquí tengo unas personas que me han mandado unos correos para que tienen algo que decir también aquí. Pues venga, que nos como por ejemplo, voy a ser breve, no sé si me da tiempo a leerlos todos, pero Agustín es el presidente actual de Avial, que se lleva 30 años como asociación en Almería y sufriendo como agricultor de secano, pues todo esto. Tiene aquí una queja también. Javier de Valladolid, de la plataforma Salvemos la Biosfera en aquella zona, que dice que denunciamos la actividad y dispersión de aerosoles clandestinas sobre nuestro cielo mediante vuelo a la baja altura y en las vecinas comunidades de Castilla y León por obligación militar. Allí La Rioja manda mucho con sus bodegas, allí hay más de 4.000 bodegas y no les interesa que llueva. Allí lo controla las avionetas, que ahora vamos a dejar el tema de avionetas. También me llamó Olga Ramírez de una plataforma nacional contra la geoingeniería en Granada. Esta mujer vive en la Pujarra granadina, agricultora, y dice que hace años que cada vez más que veo esas estelas que fumigan a diario. Aterrada he podido comprobar ante mis ojos cómo hacen desaparecer las nubes por los aerosoles que dispersan los aviones y desvían y deshacen las tormentas, además de que también elevan la temperatura con lo que fumigan.
Esto está afectando seriamente a la naturaleza, a la salud, desertizando el país, como ya hemos escuchado. Dolores abdominales producidos por el bario que dispersan, no olvidemos que es un metal radioactivo, problemas respiratorios, etcétera, etcétera. Gracias por escucharme. Y luego tenemos aquí a la compañera de Valencia, Emilia Vicent, dice: me llamo Emilia Vicent y soy de Valencia. Es muy interesante esto que me manda Emilia. Llevo desde 2011 hasta ahora observando estelas claramente visibles que dejan aviones, sobre todo militares, algunos con logos de compañías aéreas camuflados, y que no tienen nada que ver con las estelas de condensación que se producen a esas alturas y temperaturas, que tan solo duran unos segundos y que en ocasiones interrumpen. Seguramente porque se les acaba el veneno que nos echan. Durante estos años me ha sorprendido la frecuencia y persistencia de dichas estelas. Tanto blanquean el cielo, haciéndolo tóxico, que nos genera problemas respiratorios, debilitamiento de nuestro sistema inmunológico, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo claro que disuelven las nubes, hecho que está documentado en las miles de grabaciones de personas de todo el mundo. Observar unos días con un intenso tráfico aéreo plagado de estelas, mientras que en otros días no se observa ninguno. Algo claramente insólito en el mundo de la aviación. Llama a todo esto una auténtica guerra climática en la que condicionan nuestra salud, alteran el medio ambiente, destruyendo la biodiversidad, especies que se extinguen, cultivos que se ven afectados y tienen que sustituir por otros. Bueno, pues desde luego tú nos lo has comentado, que tienes realmente muchos testimonios de personas que además están empezando, bueno, a querer saber más, a integrarse en plataformas, asociaciones. Las redes sociales también están cumpliendo una gran labor en ese sentido, pues para tener conocimiento de todo esto. Y bueno, la verdad es que cada vez son más las personas que piensan, que creen, que tienen además la evidencia de que algo está pasando, y que esto incluso pues puede estar ya afectándonos a nuestra salud y a otras muchas cosas que desde luego parece que nadie tiene mucho interés en que se sepan. En cualquier caso, bueno, hoy hemos tenido oportunidad de hablar con muchas personas que están trabajando y están peleando sobre este asunto, y no será la última vez que toquemos este tema. Así que muchísimas gracias a José, también a Alfonso, que nos han acompañado, a todas las personas que también han participado a través del teléfono, y otras muchas que se han quedado sin poder hacerlo porque no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Gracias a ti siempre. Muchas gracias.